Bienvenidos una vez más a esta serie de reflexiones basada en el libro de Hechos, donde estamos analizando cómo era la iglesia cristiana en los primeros siglos para que puedas compararlo con tu cristianismo actual. Hoy la reflexión lleva por título Dar para cambiar vidas. Y dirás tú, ¿otra vez vamos a hablar de dinero? ¿Otra vez me van a pedir dinero? ¿Otra vez hay que dar? Pues quédate en este video porque vamos a abordar el asunto de una manera muy diferente a como normalmente se aborda. En el video anterior estábamos viendo Hechos capítulo 2, donde vimos que los cristianos compartían y no había necesitados en medio de ellos. Hoy vamos a leer Hechos capítulo 4, donde también se habla de un texto muy similar, pero vamos a abordarlo desde otro punto de vista. Para ello quiero contarte una historia. Dice que una vez había un viajero que decidió viajar a la India y cuando llegó a aquel lugar empezó a fijarse que había unos campesinos que lograban atrapar a los monos de una manera muy sencilla. Ellos ponían una caja cerrada donde ponían dentro de la caja una banana y a la caja le dejaban un pequeño agujero por donde el mono pudiese meter la mano con mucho cuidado y tomar la banana, y de esa manera los atrapaban. Y él se quedó viendo, él se quedó mirando cómo era que esto funcionaba, cómo era que los monos quedaban atrapados allí. Y él se dio cuenta que los monos metían con mucho cuidado la mano a la caja, porque el agujero era muy pequeño, y cuando metían la mano, tomaban la banana, cerraban el puño y no podían sacarlo. Y se ponían a jalar fuertemente, pero no lograban soltarse. Y allí se dio cuenta él que la forma como agarraban a estos pequeños monos era porque ellos no estaban dispuestos a soltar lo que tenían en la mano, no estaban dispuestos a dar. Y ese acto de retener, de agarrar la banana, era lo que lo condenaba a perder la libertad. ¿Sabes? Dar a los que no tienen libera. Pero no solamente libera, sino que dar también es una expresión de libertad, porque solo aquel que es verdaderamente libre puede dar a otro de lo que tiene. Quiero leer para ti Hechos capítulo 4 y quiero leer con ustedes el versículo 35 que dice lo siguiente. En el contexto de cómo daban, cómo vendían sus posesiones, dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué te parece este texto? ¿Será que el texto está diciendo que los cristianos, la iglesia, vendía sus posesiones, lo ponía a los pies de los apóstoles para suplir la necesidad de los apóstoles? ¿Es eso lo que el texto está diciendo? ¿Será que la primera iglesia se dedicaba a vivir para sostener y mantener en una vida de opulencia a los apóstoles o a los ministros? Bueno, aquí vemos la importancia de leer los textos en su contexto, porque dice que era para suplir su necesidad. ¿La necesidad de quién? ¿De los apóstoles? Bueno, vamos a ver lo que el contexto nos dice. Versículo 32 del mismo capítulo, vamos a leer del 32 en adelante. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mira lo que dice el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Verso 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces la pregunta está allí. ¿Según la necesidad de quién? ¿De los apóstoles? ¿O según la necesidad de todos los necesitados, dentro de los cuales también posiblemente estaban los apóstoles? Pues la respuesta es la segunda. Es decir, las personas ponían el dinero de lo vendido a los pies de los apóstoles, no para darle una vida de opulencia a los apóstoles, sino para suplir la necesidad de la gente necesitada. Así que el tema de hoy se titula Dar para cambiar vidas. Y en este momento quiero darte 3 enseñanzas importantes para que podamos entender cómo podemos dar para cambiar vidas, así como lo hacían los primeros cristianos. Número 1, los primeros cristianos daban por amor. Me llama la atención que el texto no solamente dice que tenían todas las cosas en común, sino dice que tenían un mismo corazón
y una misma alma. Es decir, había un grado de unidad, de compañerismo, de interés unos por otros superior a cualquier cosa antes vista. Estos cristianos nadie les tenía que informar que había alguien en necesidad o en enfermedad. Ellos estaban tan unidos en sus intereses, en su espíritu, en su amor, que prácticamente las necesidades y los problemas de unos eran los problemas de todos. Estos primeros cristianos estaban verdaderamente interesados en sus hermanos. No era simplemente un formalismo que se hace cuando vamos a la iglesia, donde nos damos la mano, nos abrazamos, nos damos besitos y luego cada quien para su casa. No, era realmente un amor genuino, no fingido, en el cual ellos compartían sus posesiones. Estos primeros cristianos estaban comprometidos unos con otros. Había un vínculo de amor que los unía en un solo pensamiento. Y como vimos en el tema anterior, estos cristianos nadie los obligaba a dar. Ellos daban de manera voluntaria y generosamente. Hoy en día muchas veces tenemos que hacer todo tipo de programas para que las personas den y ni siquiera así estamos dispuestos a dar. A veces simplemente damos de manera artificial, metódica y falsa. Me hace recordar hace unos años atrás donde había una especie de programa juvenil donde se decía que debías adoptar a un indigente. Mira qué interesante. ¿Y cuál era la dinámica del programa? Bueno, ibas, buscabas a alguien de la calle, venía, lo bañabas, le cortabas el cabello, le dabas un plato de comida y pues ahí terminaba el evento, pero por supuesto no podía faltar la foto de recuerdo para que la gente la publicara y vieran cuán bondadosos y cuán interesados en el prójimo estaban. De más está decir que de aquellos indigentes quizás nadie tiene memoria, quiénes son, dónde estaban y si realmente hubo un cambio de vida en esas personas. Y termina siendo la foto para taquillar, para echarte flores, el fin de supuestamente ayudar al prójimo. Los primeros cristianos no necesitaban este tipo de astucias para compartir de lo que tenían con los necesitados. Es un buen momento para que tú ores a Dios realmente y Dios ponga en tu corazón un corazón dadivoso, un corazón lleno de amor, de misericordia por aquellos que menos tienen. Porque estas cosas no se pueden aparentar. Estos aspectos de la vida cristiana no pueden ser hechos artificialmente, tienen que salir del corazón. Por lo tanto, si tú realmente quieres dar por amor, como lo hacían los primeros cristianos, tienes que pedirle a Dios que ponga eso en tu corazón, porque de otra manera es imposible, ya que el corazón humano es egoísta por naturaleza. Lo segundo que aprendemos de esta porción bíblica es que los primeros cristianos daban a personas. Sí, a personas. Los primeros cristianos no andaban buscando intermediarios para poder ayudar al prójimo. No andaban buscando instituciones humanas creadas para poder hacer una obra de caridad. No, ellos tenían un contacto personal, vendían lo que tenían para suplir las necesidades de sus hermanos. Porque lo importante no son las cosas, lo importante no son las denominaciones ni cuánto dinero das a una denominación. Lo importante no es un edificio, ni las sillas de una iglesia, ni las baldosas de una iglesia. Lo importante, apreciado amigo, son las personas. Eso es lo verdaderamente importante. Y no te confundas, porque puede ser que tú estés dando hasta 30, 40% de tu dinero a una institución y no necesariamente por eso estás ayudando al prójimo y estás dando a las personas de forma directa. Y aquí te hago la pregunta: ¿cuánto de lo que tú das verdaderamente sirve para mejorar la calidad de vida de una persona necesitada? ¿Cuánto de lo que tú das en una denominación realmente cumple ese objetivo y no se queda en el camino sosteniendo una estructura enorme de la cual muchas personas viven? ¿Cuánto realmente está llegando a la viuda, al huérfano, al necesitado de aquello que tú das? Y saben, yo digo que a veces el cristianismo moderno se ha vuelto pura apariencia, se ha vuelto orgullo santo, porque hemos confundido dar al prójimo, servir al prójimo con servirnos a nosotros mismos. Y somos capaces de pagar $300 por irnos a un resort, a jugar a que somos ricos, a que tenemos una vida que nos permite tener este tipo de lujos, pero luego vamos a una persona necesitada y le damos limosnas.
Y pensamos que estamos sirviendo a Dios, pensamos que estamos sirviendo al prójimo, cuando en realidad no estamos sirviendo a nosotros mismos. A veces una persona se da golpes en el pecho y dicen: yo puse las baldosas de la iglesia, yo compré esta banca, yo puse la ventana. Y creemos que con eso estamos ayudando al prójimo, cuando en realidad simplemente estamos manteniendo un edificio físico, manteniendo una denominación, pero no estamos ayudando directamente a alguien como lo hacía la iglesia cristiana. La iglesia cristiana era generosa en dar, sí, pero no para sostener instituciones humanas, denominaciones religiosas ni edificios físicos. Eran generosos para ayudar directamente a las necesidades de otras personas. Si una persona de la calle mal vestida llega a la iglesia, está sucio, muchas personas, en lugar de dar atención a ese necesitado, ayudarle a encontrar a Cristo y suplir sus necesidades, ¿saben lo que piensan? Uy, va a manchar las sillas de la iglesia. Uy, huele mal. Uy, ¿qué van a decir los niños? Uy, ¿qué van a decir las personas adineradas de la iglesia? Y terminamos dando prioridad a las cosas y no a las personas. Vamos ahora a la tercera enseñanza de los cristianos de la iglesia primitiva. Ellos daban para suplir necesidades. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Cuando usted da generosamente a una denominación, no necesariamente usted está dando para suplir necesidades de personas vulnerables. Usted puede estar dando simplemente para darle mejor calidad de vida a personas que ya tienen calidad de vida. Permíteme explicarte lo siguiente. Cuando usted está dando y dando a una denominación o a una iglesia, y eso se traduce en mejores templos, en mejor vida para el líder de esa iglesia, es decir, a los líderes de esa iglesia les está yendo cada vez mejor, pero eso no se ve reflejado en la congregación que lo sostiene, usted está ante un sistema piramidal donde los de abajo son los que le dan la vida de opulencia a los que están arriba. En la iglesia primitiva no vemos tal modelo. Vemos que los mismos apóstoles están dispuestos a dejarlo todo por Cristo. Están dispuestos a poner no solo su tiempo, no solo su talento, sino también sus propios recursos para sostener la obra. Ellos no vivían una vida de opulencia. No es que el pueblo común no tenía comodidades y los apóstoles sí tenían todo tipo de comodidades. No es que el pueblo común no sabía lo que era una casa, pero los apóstoles sí tenían casa. No es que el pueblo común no sabía lo que era ir de vacaciones, pero los apóstoles sí sabían lo que era ir de vacaciones. No, ellos estaban unidos. Y note que en el libro de Hechos, cuando Pedro va al templo, se encuentra a un paralítico pidiendo limosnas. ¿Y qué le dice Pedro? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Es curioso porque Pedro, siendo uno de los principales líderes de la iglesia, es raro que dijera que no tenía dinero, no tenía plata ni oro. Una de dos, o Pedro estaba mintiendo, o Pedro no tenía una vida de opulencia, no tenía una vida de lujos, no tenía un estatus social superior al que tenía el promedio de miembros de la iglesia cristiana. Hoy en día hemos hecho de la iglesia y de la religión un ídolo y nos hemos olvidado de la parte importante. Como diría Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Como diría Jesús a la mujer samaritana, ni en este lugar ni en el templo, sino vendrá tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y después en Mateo 24 los discípulos maravillados, orgullosos del hermoso templo que habían construido, y Jesús les dice, de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué tal que Jesús nos dijera hoy a los cristianos eso respecto a nuestras iglesias? Estoy seguro que más de uno se rasgaría las vestiduras. ¿Cómo es posible que se van a acabar los templos? ¿Cómo es posible que los templos que con tanto amor, con tanta devoción hemos construido, van a ser destruidos en cualquier momento? Y hemos hecho del templo, de la religión y de la liturgia del templo un ídolo en sí mismo. Hemos hecho de eso el centro de nuestra experiencia cristiana, cuando los primeros cristianos no se dedicaban a sostener instituciones físicas humanas, sino a dar directamente para las necesidades del prójimo. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto estás siguiendo el modelo bíblico? ¿Qué tanto estás en armonía con la forma como daban los primeros cristianos? Y que el Espíritu Santo libremente ponga en ti
lo que tienes que hacer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en un próximo video.